Bueno, buenas tardes. Como lo dicen, soy del sistema de monitoreo de bosques del carbono. A pesar de lo que sí la programación, no les voy a hablar solo de degradación, sino también del proceso mediante el cual generamos la cifra de deforestación anual. Bueno, acá no me voy a detener mucho porque esto ya, digamos que Pilar lo abordó, es como la estructura general del sistema. De pronto acá recordar como las actividades principales, sobre todo en las que me voy a centrar, que es la cuantificación de la deforestación, el monitoreo de degradación y de pronto hacer alguna mención a las alertas tempranas. Bueno, la idea del proceso es pasar de una serie de imágenes crudas a un mosaico libre de nubes. Nosotros hemos desarrollado todo un proceso que se basa en herramientas open source. Están disponibles en el Bitbucket. Hemos creado scripts para hacer de manera automática la descompresión de las imágenes, el apilamiento de las imágenes. Aquí los podemos ver. El extract Landsat es para extraer, para descomprimirlos. Tenemos scripts para renombrar las imágenes, para hacer el apilado y para hacer como una revisión de las imágenes que hayan quedado, digamos, con la estructura de bandas o el número de bandas que tenemos definidos en el sistema. Cabe resaltar que estamos trabajando, los mosaicos se generan con imágenes Landsat, ¿no? Landsat 7 y Landsat 8. Una vez tenemos, digamos, las imágenes armadas, el siguiente paso es realizar el proceso de enmascaramiento. Para eso, con ayuda de nuestro programador, hemos diseñado un plugin que corre sobre QGIS, es totalmente gratuito, está disponible también en el Bitbucket. Este permite utilizar las capas de calidad, el Pixel QA de Landsat, asimismo permite calcular el FMask y podemos jugar de manera muy interactiva con esos parámetros. Si queremos, digamos, aumentar el buffer para las sombras, el buffer para las nubes y hasta jugar con los mismos parámetros que generan en sí como las categorías de enmascaramiento en el FMask. Después podemos combinar esas diferentes máscaras que generamos y aplicárselas a las imágenes. Sí, bueno, ahí está el plugin por si les interesa, lo quieren googlear. Una vez tenemos toda la serie de imágenes enmascaradas, el siguiente proceso es hacerles una normalización radiométrica. Para esto nosotros contamos con un raster de referencia que es un average. Es 2015, si no estoy mal, son 15 años de datos en el cual se le sacan las colas en el histograma para sacar como los datos extremos, y esa es nuestra referencia para tratar de eliminar, digamos, esas variaciones que se pueden dar por diferentes razones en las imágenes satelitales, ¿no? Los ángulos de incidencia, variaciones fenológicas, de iluminación, y es también nuestra referencia a nivel digamos, de posicionamiento. Cada imagen que procesamos se contrasta contra esta referencia para ver que no esté desplazada. Digamos que a pesar de los niveles de procesamiento y como las características que dan cuenta de la calidad geométrica de las imágenes de los productos Landsat, a pesar de eso, muchas veces se encuentran imágenes que están desplazadas. Entonces siempre hacemos ese proceso con cada imagen para garantizar que la lectura sea píxel a píxel a lo largo del tiempo. Una vez tenemos esa serie de imágenes del año, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, lo siguiente es generar los compuestos. Los compuestos principalmente se genera un compuesto digamos que la base es un compuesto de mediana, pero generamos también otra serie de compuestos de apoyo, porque digamos que la detección con
comparando el compuesto de mediana del año que se está monitoreando con el del anterior, puede presentar a veces que las deforestaciones que se generaron hacia final del año tiendan a no aparecer en la mediana. Entonces ahí se nos estarían generando problemas de omisión. Por eso es que generamos diferentes métricas como son el último píxel válido, la mediana del último trimestre, diferentes métricas que nos pueden ayudar a solventar esas omisiones que se puedan llegar a generar. Este código lo corremos en el servidor local, está, digamos, muy bien programado, paralelizado, podemos generar la mediana de todo Colombia en menos de 20 minutos. Una vez que tenemos el compuesto libre de nubes, con su corrección radiométrica, con su calidad geométrica, el siguiente paso es ya ir propiamente a lo que es la detección de cambios. Esta la estamos haciendo a través del análisis de componentes principales. Para eso también generamos otro plugin en QGIS que se llama Plugin for Change Detection. En este plugin podemos ingresar los dos compuestos de los 2 años, o sea, del año anterior y del año en monitoreo, seleccionar el tipo de la matriz estimadora y generar el número de componentes que queremos. Luego, de manera muy interactiva, podemos ver cada uno de los componentes que nos genera el plugin. Y con ayuda de imágenes de alta resolución y de los compuestos de mediana y de los compuestos LAST, podemos identificar cuál es el componente que nos está identificando o que nos está aportando la información del cambio. Luego, tenemos una herramienta ahí mismo. Una vez que hemos identificado, por ejemplo, fue el componente 8, el componente en el cual nos está dando información acerca del cambio, tenemos una herramienta acá de polígono y podemos trazar diferentes polígonos en donde vimos polígonos de cambio para sacar estadísticas y así saber cuáles son los umbrales en los que se mueve ese componente para el cambio. O lo podemos hacer a través del histograma directamente. Entonces esto nos va a generar una capa de cambios. Esta capa de cambios después nos la llevamos a otro plugin que hemos desarrollado también en QGIS, que ya nos permite editar los cambios. O sea, hasta aquí digamos que es un proceso semiautomatizado, pero acá ya el intérprete entra a revisar polígono por polígono de cambio identificado. Este plugin nos permite cargar diferentes en diferentes ventanas compuestos de diferentes fechas y de diferente resolución. Acá, por ejemplo, tenemos imágenes planet de 2 fechas. Acá tenemos las medianas. Estas dos son las medianas del año de monitoreado y el año anterior, y los 2 compuestos LAST. Ingresamos el raster que queremos editar y construimos una navegación por tiles. Nos divide la imagen en diferentes tiles para asegurar de que no se nos quede ningún espacio o ninguna área del raster sin revisar. Él nos va llevando, le vamos dando next y él nos va llevando. Esos tiles los podemos construir a partir de puntos, a partir de los polígonos de deforestación, hay diferentes, o a partir del extent en sí de la imagen. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que el compuesto y el análisis de componentes principales nos identifica un cambio. Pero si miramos bien, la imagen LAST y la imagen Planet nos está diciendo que el polígono era un poco más grande, sino que en el compuesto de mediana no alcanzó a salir. Entonces, aquí el intérprete lo que hace es que manualmente agrega ese polígono que queda falta. Ese es el proceso como edición. O en ocasiones, pues puede suceder que no le falta, sino que de pronto le sobra. Pues sabemos que los componentes son a veces también un tanto susceptibles a
a remanentes en el enmascaramiento, puede quedar un borde de una nube o una sombra, y si está en este año pero en el año anterior no está, la va a marcar a veces como un cambio, ¿no? Bueno, acá quedaron estos puntos, pero este proceso, bueno, hasta acá no les había hablado un poco del control de calidad. El control de calidad, digamos, que nosotros lo tenemos como un proceso transversal, desde la misma construcción de los mosaicos de mediana y de last. A cada intérprete se le asigna una zona, el país es dividido como en tiles, por decirlo así. Se le da un tile y tiene que procesarlo, ¿no? Hacer su enmascaramiento. El proceso de enmascaramiento, como lo vimos con el plugin. Y esos compuestos se están entregando a control de calidad, que hace una revisión y verifica que no estén quedando con remanentes de nubes ni sombras, y tampoco que se hayan utilizado todas las imágenes del año, sobre todo haciendo especial énfasis al último trimestre, que es donde es más alta la deforestación, y que no haya generado mucha pérdida de información, ¿no? Que el enmascaramiento no haya sido demasiado agresivo y se haya llevado demasiada información. Eso es una parte. Luego, cuando está haciendo la edición del raster, la detección de los cambios como tal, se hace un control de calidad que consiste en generar puntos aleatorios sobre las tres categorías, sobre las categorías de bosque, no bosque y deforestación, sobre todo con especial énfasis en las zonas que históricamente han sido focos de deforestación. Digamos que allí se pone un mayor número de puntos para evitar que hayan omisiones y comisiones en esas zonas que son hotspot. Este proceso, digamos que se realiza hasta que el intérprete alcance un umbral tanto en productor como en usuario del 90%. Entonces, la capa puede ir y venir, el número de veces que sea necesario hasta que alcance la calidad. Lógicamente siempre se generan nuevamente los puntos aleatorios. Acá está esto se me ha olvidado decirles, esto lo hacemos con otro plugin que está diseñado para generar los puntos aleatorios y para configurar el ambiente de trabajo que lleva a la persona que hace el control de calidad, que es una persona totalmente diferente a los intérpretes que hacen la detección. Entonces la va llevando punto por punto y ella va mirando si efectivamente fue o no fue una deforestación. Y posteriormente el mismo plugin da la posibilidad de calcular los estadísticos de exactitud global y de productor y de usuario. Bueno, en relación, bueno, acá había una animación, pero me tocó quitarla porque estaba como fallando. Otra actividad grande que realizamos en el sistema es la generación de alertas tempranas. Inicialmente esas alertas se estaban realizando trimestralmente. Más recientemente, diría yo que hace o como de este año creo que estamos realizando alertas tempranas por deforestación semanalmente para sitios que históricamente han sido con alta tasa de deforestación, o sea, para los mismos hotspots. Estos procesos los estamos realizando utilizando Landsat, utilizando Sentinel y utilizando Planet. Tenemos, sí, pues digamos que no tengo así como el detalle, pero tenemos unos scripts que están montados sobre Google Engine para este fin. De esas alertas semanales se están realizando reuniones todos los viernes con los diferentes comandantes de los diferentes sectores de Colombia, pues de esas zonas hotspot, para hacerles se les hace como una exposición de dónde fueron las zonas donde más se generaron, si estuvieron asociados a vías, a diferentes pues fenómenos, y se llenan unos reportes, y digamos que ya queda en manos de ellos
las acciones policivas, ¿no? Entonces llegamos, digamos, hasta el punto de reportar. Con todo esto, digamos que es como una diapositiva que sintetiza como los resultados que hemos obtenido a lo largo del tiempo con esta metodología. Tenemos 5 reportes anuales de monitoreo de bosque y no bosque. Tenemos aprobadas 3 operaciones estadísticas por la entidad que certifica estadísticamente en Colombia. Tenemos los boletines. Estos boletines son los que se generan para las alertas trimestrales. Las alertas semanales es un reporte, digamos, más bien más chico, no para el público, sino más bien para las autoridades ambientales y para el ejército y la policía. Estos sí ya son reportes, son cartillitas elaboradas que se hacen y se le envían a las diferentes corporaciones, pero también están para el público en general, se suben a la página del IDEAM también. Bueno, ahora sí les voy a hablar cortamente también de la degradación, que es algo en lo que estoy más enfocado yo, en lo que está más enfocado mi contrato. Estamos analizando la degradación desde el punto de vista de la reducción en los stocks de carbono, desde el punto de vista de algo que sufre esa reducción en los stocks, pero no deja de ser bosque, en concordancia con la definición, ¿no? O sea, tiene que tener una cobertura mayor al 30%. Digamos que los primeros pasos que dimos fue contratar o hacer en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia un estudio para identificar cuáles eran esas causas principales de degradación en Colombia. Encontramos que la tala selectiva, la extracción de leña y los incendios forestales eran las principales causas de deforestación. Esto no lo monté acá en la diapositiva porque no me quedaba tiempo, pero para esta primera parte, que de pronto no tiene un componente fuerte en sensores remotos, hicimos un trabajo en 2 diferentes zonas de Colombia, en el Amazonas y en el Chocó biogeográfico, en el que contabilizamos los desperdicios asociados o las emisiones asociadas, digamos, al aprovechamiento selectivo de madera. Para eso se contabilizó los volúmenes de leña que se extraen, o sea, del tronco, cuál era el volumen, pero cuál era la cantidad de biomasa que quedaba también en el sitio de la extracción, o sea, el tocón, las ramas, cuál fue el daño incidental por el aprovechamiento de ese árbol, o sea, cuántos árboles tumbó, la biomasa que se removió para hacer los caminos de acceso, la biomasa que se removió para hacer los patios de acopio. Eso fue como digamos, estuve enfocado en eso, en identificar cuál era ese factor de emisión asociado. Digamos que para contarle así de manera general, porque no tuvo como un componente fuerte de sensores remotos, pero estamos buscando la metodología que nos permita relacionar esos factores de emisión que tenemos ya de campo, de pronto con imágenes pues con sensores remotos, ya sean ópticos o con LiDAR. Un trabajo que hicimos para estimar degradación a partir de un método indirecto que es un método que no observa el cambio en el píxel, sino que utiliza proxies. Fue un método de fragmentación. Acá lo que quisimos ver o lo que se hizo fue categorizar el mapa de bosque no bosque de 2 periodos en categorías de fragmentación, en núcleo, borde, las diferentes categorías de fragmentación que existen, y mirar la transición entre esas clases. Eso lo hicimos con esta herramienta, Fragmentation Tool.
están las clases de fragmentación, luego miramos esa transición entre las clases y cada uno de esos mapas, digamos que lo superpusimos con un mapa de biomasa que se había hecho hace algún tiempo en el sistema para ver cuál era la biomasa de cada categoría. Se hizo un análisis estadístico para ver que si fueran estadísticamente significativas las diferencias entre las categorías y se mira cuál es la pérdida de biomasa o cuáles son las emisiones en realidad asociadas al paso de una categoría a otra categoría. Por ejemplo, cuando pasa de núcleo a borde, de núcleo a perforado o de núcleo a parche. En este análisis sacamos aparte lo que es deforestación como tal, porque pues eso lo estamos viendo en lo que es cuantificación de deforestación y no nos vaya a ser una doble contabilidad. Bueno, acá tengo algunos resultados, no me voy a detener mucho, pero pues había unas tendencias comparado con deforestación, con degradación, de aumento y decremento según periodos de tiempo, pero pues pueden googlear el estudio y ver con mayor detalle. Ya de forma directa, de método directo, probamos con series, estamos enfocados en el estudio de series de tiempo. En un principio probamos con BFAST, que es un algoritmo que hace detección a nivel de píxel, nos provee mapas de punto de quiebre, o sea, cuando se dio el cambio, la fecha del cambio y la intensidad del cambio. Basa su funcionamiento en la derivación de un modelo estacional armónico que se constituye en la tendencia del periodo histórico, o sea, se le define un periodo histórico, él traza un modelo de tendencia armónico y luego cuando las nuevas lecturas, digamos, las nuevas adquisiciones o el periodo de monitoreo, esos valores de esos píxeles difieren en gran medida de esa tendencia, lo marca como un cambio. Probamos con esto un tiempo, tuvimos grandes dificultades en separar lo que era degradación de deforestación, es muy difícil como calibrar el algoritmo en ese sentido para diferenciar ambas cosas. Luego probamos con CCDC, tiene el mismo principio del modelo estacional, pero este no nos da resultados, digamos, no nos dice la dirección del cambio ni nos da la intensidad del cambio, nos da como el cambio neto. O nos puede generar mapas de coeficientes de la regresión y utilizar esos coeficientes en periodos estables para clasificar las coberturas y comparar dos mapas de cobertura de diferentes fechas. Y el método con el que estamos recientemente, o con el que creemos que ya vamos a operativizar, es LandTrender, lo estamos corriendo sobre Google Earth Engine. A diferencia de los dos anteriores, no genera modelos estacionales, sino que reduce la variabilidad intraanual con la generación de medianas o de medioides. Entonces no trabajamos con todo el set de imágenes individuales, sino que reducimos el año a una mediana. Y alimentamos el algoritmo con esas medianas. Y bueno, tiene una serie de parámetros para el cual construimos una serialización que nos permitiera probar de manera automática diferentes combinaciones de valores, porque no se ha hecho como un análisis de sensibilidad en la literatura que nos permita decir este es el set de valores. Entonces hicimos ese script que nos permitía probar entre rangos los diferentes parámetros. Lo hemos ejecutado para zonas piloto, obteniendo buenos resultados. Encontramos que en un principio muchas falsas detecciones sobre áreas de bosque estable, lo cual creemos que se debía fundamentalmente a variaciones fenológicas. Entonces hicimos un muestreo para saber cuáles eran las variaciones del bosque sin dejar de ser bosque, o sea, esas variaciones naturales en términos de magnitud y en términos de los diferentes índices que estábamos probando. Y aplicamos ese filtro de magnitud y estamos en ese proceso de evaluar los resultados. Creemos que son promisorios y es como lo que tenemos proyectado para continuar con el trabajo de gradación. También estamos haciendo un análisis, no sé si lo metí aquí, no lo metí, con una herramienta desarrollada por la FAO y una universidad mexicana, Wisdom, que está más enfocado
a la cuantificación de emisiones o de degradación por la recolección de leña o el aprovechamiento de leña con fines energéticos. Y bueno, sí, en esencia es todo. Bueno, podemos comenzar con una pequeña ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay Fedemaderas. Fedemaderas es una asociación de productores supongo, de industriales. Es importante porque en muchas asociaciones entre Estado y entidad productiva no se da. En el caso de ustedes veo que los productores de maderas como que aportan algo, información, no sé, visita sus predios, alguna cosa de este tipo. Sí, pues yo la verdad no tengo mucho conocimiento de esos procesos, pero sí sé, digamos que en los últimos años se ha venido dando como esa cercanía con algunos de estos gremios madereros, como les contaron los otros compañeros, con los palmicultores. También estábamos teniendo un acercamiento ya más con la gente que tiene las concesiones de las plantaciones forestales. En ese proceso sí estamos y es algo que queremos trabajar también relacionado con degradación. ¿Pregunta más? Bueno, pues sí, eso es todo. Muchas gracias, Andrés, nuevamente. Y continuaríamos con la siguiente presentación, que está a cargo del maestro Miguel Muñoz y con el nombre Propuestas para el monitoreo de la degradación en México.